Pues iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los alcances o las implicaciones en el funcionamiento de las instituciones públicas de superior autónomas? Esperamos la participación del diputado Juan Carlos Romero. Don Jaime Vaz, subsecretario, una secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Por supuesto que estamos de acuerdo en los ojos de la UNIS para llegar gradualmente a la cobertura universal. En marzo de 1950, cuando la UNIS se funda en Hermosillo, yo tiene 1,195 instituciones. Todo esto se va recogiendo en el camino. El rector de Guanajuato, miembro de la Asamblea Nacional, Armando Morales Carrillo, diría que todas las estudios deben ser un observador potente que registre las más pequeñas vibraciones que provienen de todos los mundos del destino del hombre. Hoy, lo que necesitamos ver son las implicaciones y efectos. Primero, obligatoriedad es justamente universalidad. Estamos de acuerdo en la previsión de la cobertura. Sin embargo, quien estaría en la educación superior sería una persona que toma decisiones de mayoría de edad y que tiene afectaciones elementales de manera muy directa que tenemos que explicar. Uno, la autonomía universitaria, y este diálogo no se ha hecho. Estamos frente a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y es muy importante la integración. No somos un país que está acostumbrado a escuchar y cuando uno escucha a los demás puede hacerlo de aprender. Dos, busque la palabra calidad tiene impacto sobre principios de inclusión, equidad, calidad y pertinencia. Hay una confusión equivocada. La excelencia es el fin, la calidad es el camino. Pero más allá de las discusiones dogmáticas o preliminares, sí tenemos que ver un gran impacto. Y tercero, tenemos que ver la redistribución del carácter financiero de la vida, porque va a haber una gran aspiración a una enorme cantidad de personas y tenemos que reconocer que tenemos al menos dos aspectos. Hay que reconocer la inequidad y la desigualdad de todo el país, la fragmentación y la dispersión del sistema educativo, el financiamiento y la presupuestación que claramente hoy es insuficiente, la distribución territorial y la preparación de la infraestructura. A mí me parece, por ejemplo, en la medida de las 100 universidades aspiracionalmente apropiadas. Soy un poco de un ministerio de la Casa Medio del Mundo. ¿Es el mejor lugar para la problema? Es opinable. Porque la universidad no solamente es una preparación o una fábrica de profesionistas. La universidad es una institución donde se crea, se comunica y se adquiere conocimiento. Y tenemos que tener otra forma de perfil de profesores. Y tenemos que tener otros modelos educativos. Son los elementos que tenemos que aprender. La razón de ser una universidad son sus alumnos, su forma de ser sus profesores. Si no lo haremos de manera del discurso a la realidad, no lo vamos a cumplir. El reto es llevar la utopía a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos, autoridades educativas, compañeros rectores, público en general. Agradezco mucho la invitación a participar en este importante panel. Primero que nada diría, y ya lo dijo nuestro secretario general ejecutivo, hay coincidencia plena en los principios que inspiran la propuesta de reforma, concretamente justicia social, equidad e inclusión. Y las universidades hemos colaborado y seguiremos colaborando con toda nuestra capacidad en la consecución de estos principios. Yo quisiera hacer un respetuoso llamado a despolitizar y desideologizar el tema. Creo que nos corresponde realizar un análisis reflexivo, riguroso, en términos académicos, políticos, lógicos y pragmáticos sobre las implicaciones inmediatas
y de largo plazo en el país y concretamente en el sector educativo. A mí, igual hay que recordar que esta propuesta implicaría un texto constitucional, no es un discurso o una ponencia académica. Me parece que el tema central es el carácter absoluto y restricto del texto de la propuesta de reforma, particularmente en sus primeros 2 párrafos especialmente. No distingue, y donde la ley no distingue, nadie tiene derecho a distinguir. En esencia, se declara sin restricción alguna la educación en todos sus niveles, esto incluye el doctorado, como derecho humano universal. Esto es exigible en los términos del artículo 1 de la Constitución. En este sentido y en la interpretación más estricta que me hicieron mis asesores constitucionalistas, porque yo soy ingeniero, pues sería inmediatamente exigible y un juicio de amparo tendría que darle la razón, el derecho, a quien lo interpusiera en los términos más amplios posibles que garantiza el artículo 1. En este sentido, con esta redacción, el Estado mexicano se obliga en términos absolutos e inmediatos a asumir la educación del país en todos los niveles. El párrafo no distingue de que se refiere solo a la educación que imparte el Estado, sino habla de toda la educación. En una interpretación estricta, pues el Estado tendría que hacerse cargo también de la educación privada. En relación a la autonomía, ya se ha dicho muchas veces, es un valor social imprescindible para el desarrollo democrático de nuestro país y ha hecho una enorme aportación al desarrollo de México y es un motor de movilidad social. Diría que sin la capacidad real de autogobernarse, de administrar su patrimonio y decidir sobre sus planes y programas de estudio y su propia planeación institucional, no hay autonomía posible. La tarea del Congreso, de la Unión y del sector educativo es construir un texto constitucional que salvaguarde los principios que inspiran la propuesta de reforma, pero sin imponerle al Estado mexicano una camisa de fuerza absoluta. Muchas gracias. Continuamos con la participación del maestro Adolfo Portillo Loyola. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me complace enormemente este tipo de ejercicios, aprecio enormemente la disposición y la misión de nuestro secretario general, gracias por convocarnos. También celebro la presencia del señor subsecretario, eso habla del vínculo y del interés permanente a favor de la educación, de todos y todas las funcionarias, los señores rectores, directivos de educación y en general de todo el público que nos acompaña. Yo quisiera solamente reafirmar algunas cuestiones de quienes me han antecedido en el uso de la voz. Iniciaré diciendo que creemos firmemente en la autonomía. No podría menos que dejar claro que la autonomía debe de ser intocada y celebro enormemente que en su oportunidad el diputado Hicks haya tenido la diligencia de percatarse y darse cuenta, cosa que hoy públicamente le agradezco, porque sin la autonomía estaríamos dando de nuevo cuenta pasos regresivos hacia atrás, estaríamos retrocediendo la historia y estaríamos posibilitando que manos ajenas a la educación pudieran meter mano en los modelos educativos, en los procesos de educación, y me parece muy delicado. Esto, como ustedes saben, y fue público, nos llevó, en el caso particular de la Autónoma del Estado de Hidalgo, a realizar y a ejercer un derecho precisamente con la interposición de un amparo que está generando ya una tesis, o va a generar una tesis. Esto es la 311 de 2008, de esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en donde absolutamente en todas las instancias se ratificó la autonomía de las universidades públicas.
Quiero iniciar con eso y quiero iniciar también diciendo que el mejor ejemplo de lo que es una universidad es precisamente lo que hoy está pasando aquí, unidad en la diversidad, porque lo que nos convoca finalmente es la educación. Debo compartirles algo que ustedes ya conocen, pero recordarles las dimensiones de la educación, y yo encuentro ahí dos dimensiones fundamentales. La primera es la calidad de la educación y la segunda es la justicia social de la educación. Y debo precisar que estas no son ni interdependientes ni son equivalentes. Ahora bien, me parece muy noble la idea de que todos los mexicanos que hayan cursado su nivel de bachillerato deseen estudiar la licenciatura sin pagar inscripción y colegiatura en una universidad pública, que puedan hacerlo. Pero si esto se da y la educación fuera obligatoria y se aplicaran los principios ya mencionados, mi percepción es que alguien tendría que absorber los costos, y en ese sentido absolutamente tendría que ser el Estado, salvo la mejor opinión de ustedes. Si aceptamos que la obligatoriedad y la gratuidad tienen marcos conceptuales específicos, es menester no perder de vista que las implicaciones inmediatas hacia todas las instituciones de educación superior en primera instancia son de tipo financiero y sobre regímenes financieros. Si bien es cierto que las universidades públicas autónomas recaban recursos, como bien se ha dicho, a través de diversas cuotas, también es cierto que estos se dedican o se destinan íntegramente al servicio de la comunidad y particularmente a los estudiantes, de tal suerte que los primeros en verse afectados, como bien se ha dicho ya, serían efectivamente ellos. En cuanto a la ampliación de los servicios educativos, a la modernización de diversas infraestructuras, y solamente por recordar un dato que se refirió y lo refirió el maestro Valls, y que además lo puntualizó en su ponencia excelente que presentó en su oportunidad al Congreso, estamos hablando prácticamente de 13.000 millones de pesos para inicio, calculado de manera estimativa. Quiero cerrar con un ejemplo de los problemas que implicaría que de golpe esto se pudiera hacer. Imagínense ustedes a todos aquellos que ofertan la licenciatura en medicina, que tuviéramos que aceptar a todos los alumnos cuando muy por encima, y eso es sabido, la demanda supera pero sustancialmente la oferta. No solamente requeriríamos de tener espacios áulicos y toda la infraestructura que esto requiere, laboratorios, de salones de clases, mesabancos, etcétera, etcétera, laboratorios, sino que además estaríamos complicando a cada uno de los estados, porque los espacios clínicos que se ofertan son insuficientes, de tal suerte que esto debe de tener una observación muy puntual y saber que sí, sin duda, es muy noble la idea, precisamente como lo dije, de que los mexicanos puedan acceder bajo estas dos premisas a la educación, pero habrá que tomar en consideración una serie de datos como los que en este momento yo dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Eso es cuanto. Doctor Imanol Rodríguez. Gracias. Gracias, doctor Jaime Valls, por la invitación a estar aquí. Colegas, los saludo a todas y a todos y me evito perder tiempo en formalidades. Dejemos excelencia y calidad para otro foro. Ciertamente no son un dogma, implican concepciones educativas y razonamientos que van desde lo filosófico hasta lo económico, que son profundos e importantes de atender y de entender para un proceso legislativo. Hace 100 años se pensaba que universalizar la educación básica era una utopía, que era un proyecto muy noble, pero inalcanzable. Estábamos apenas saliendo de la fase armada de la Revolución Mexicana, o casi sin haberla terminado. Y los educadores decían, ojalá en algún momento se alcance. Hoy eso es una realidad. Y la educación superior se ha planteado hoy la posibilidad de ser universal, no solo en México, en todo el mundo. Y no solo ahorita. Si alguien en México ha planteado el derecho al acceso a la educación superior y la gratuidad, han sido los estudiantes. Han sido por lo menos 5 décadas de luchas permanentes de estudiantes a los que llamamos rechazados por entrar a las universidades públicas. Y quieren las públicas no porque sean baratas, quieren las públicas porque son mejores.
y han planteado también su derecho a que la educación sea gratuita, porque eso decía la Constitución, hasta que Carlos Salinas de Gortari la mandó cambiar en 93 para que quedara distintiva la educación superior exenta de la gratuidad. Pero esa fue la gran huelga de la UNAM en 1986-87 y luego la del 99. Son grandes movimientos sociales los que han sostenido y construido estos conceptos. No son solamente aspiracionales, teóricos o argumentos que se nos ocurren a la hora de legislar. Obligatoriedad en la educación superior quiere decir una cosa completamente diferente a la básica. Por supuesto que no obliga a los padres a mandar a sus hijos adultos a la escuela, ni a los jóvenes a tener a fuerza que ir a la universidad si no quieren hacerlo. ¿A quién obliga? Al Estado mexicano. Porque si nosotros solamente decimos universalidad, entonces estamos soltando un buen propósito del que nadie es responsable. Sí que sea universal, es noble, es adecuado. Todos querríamos que fuera universal, pero no se puede. En el momento que la Constitución diga es obligatoria y metamos a la fracción cuarta un texto que diga en el caso de la educación superior, la obligatoriedad se refiere estrictamente a la obligación del Estado de generar los suficientes lugares para atender a todas las personas, ni siquiera solo los jóvenes, que quieran estudiar y hayan cumplido el ciclo anterior. Pongámoslo así para que no haya ni siquiera lugar a la interpretación de las Cortes en los estados o la Suprema Corte a nivel federal. Pongamos también que la educación superior pública que imparte el Estado, en el segundo párrafo de la Constitución, diga, incluye a las instituciones públicas a las que la ley otorga autonomía, para evitarnos una serie de dimes y diretes legislativos que luego llegan a la Corte y que se pasan todo el tiempo en interpretación. Y demos certeza jurídica. Pero también pidamos acá que esa obligación del Estado no sea como la que llevó a las universidades a entrar en procesos de crisis, porque se pidió a las universidades públicas que crecieran en los estados y a nivel federal, y luego se les cortaron los recursos públicos para poder mantener la infraestructura y las plantas magisteriales para atender a aquellos estudiantes que habían ido creciendo, porque la matrícula ha ido creciendo. Y porque además de las 100 universidades, este país no puede alcanzar una cobertura de al menos el 50% si las universidades públicas, federales y de los estados y los tecnológicos no asumen una responsabilidad de crecer casi al 4% anual. Y eso cuesta. Y le decíamos a los senadores, diputados y al Poder Ejecutivo: hagan un proyecto coherente entre lo legislado y el proyecto de gobierno que otorgue los recursos suficientes y la certeza a las universidades para poder crecer y alcanzar al menos el 50% de cobertura con educación superior pública gratuita. Gracias. Damos la palabra al doctor Roberto Rodríguez Gómez. Gracias. Hola, buenos días. Autonomía es capacidad de decisión en libertad, y no es otra cosa. Es decir, para el caso de las universidades autónomas, es un conjunto de facultades que sus leyes orgánicas les confieren, que son derechos, pero también son obligaciones. Y la autoridad universitaria, la unipersonal y las colegiadas están siempre obligadas a la defensa de la autonomía. Entre otras facultades que la ley confiere y la Constitución, a través de su fracción séptima, garantiza, está la de autoadministración, lo que quiere decir capacidad para decidir, para definir, decidir sus formas de ingresos y sus formas de egresos y la administración
de estos recursos, como también los sistemas, mecanismos e instrumentos para la admisión de estudiantes. Esas son, hasta el momento, propiedades o condiciones del régimen autonómico. Las universidades no están separadas del Estado, son parte del Estado, pero son autónomas. Son parte de la administración pública, pero de la administración pública descentralizada en un régimen especial que incluye, entre otras, las atribuciones indicadas. Desde el ángulo de su autonomía, soy de la opinión y sostengo que las universidades autónomas pueden, deben y están también obligadas a fijar estos términos, de cuáles pueden ser las formas de sus ingresos más allá del subsidio federal y de los subsidios estatales, y también su régimen de admisión de estudiantes. Soy de la opinión que una imposición desde el Estado sobre estas facultades autonómicas es una amenaza a la autonomía como la conocemos. ¿Cómo oponerse a la posibilidad de servicios públicos que van a ser a la vez gratuitos, universales y de excelencia? Yo creo que eso está fuera de discusión, pero el punto de partida es la condición objetiva actual de las instituciones, sus problemas para la sostenibilidad financiera, sus imperativos de crecimiento y de mejora de calidad. Fuera de ese balance de condiciones objetivas estamos en el terreno de discusión conceptual y que tenemos ya que trascender. Gracias. Vamos a dar la palabra al maestro Manuel Felipe Villarrubio. Muy buenos días, señor subsecretario, señor secretario de Educación, Jaime Valls, compañeros rectores, compañeros del presidio. Indudablemente que cuando me toca una final ya lo primero ya se dijo, pero sí quiero apuntar, con todo lo que hemos coincidido, a quienes me antecedieron, y desde luego señor subsecretario y Jaime. Mi universidad fue de las primeras que se otorgó la autonomía en 1923. Y este autonomía del señor gobernador en ese momento, Rafael Nieto Pompeán, que fue secretario de Hacienda del país, fue un constituyente importante, y ya desde ese entonces se hablaba de la autonomía y se hablaba de la educación superior. Y hay una frase muy interesante de él que dice: vamos a hacer que la universidad sea una entidad moral independiente y alejada de los vaivenes de la política. Eso ha dado a la autonomía, en el caso nuestra, lo que Jaime hablaba de lo que debe ser la autonomía y lo que hemos coincidido todos, y ha permitido que dentro de esa autonomía y ese libre ejercicio de su manejo podamos ir resolviendo y vamos a tener responsabilidad social, como otras de las características de las universidades públicas. Y esto se relaciona también a lo que el doctor Lurica comentaba, el hecho del crecimiento que hemos tenido. Me atrevería a decir que la mayoría de las universidades públicas, en respuesta a esa demanda de cobertura, que nosotros hemos crecido de 46 carreras a 100, en los últimos 7 años hemos crecido casi 8,000 alumnos más. Estamos en las principales, en todas las regiones del Estado, con el mismo presupuesto, de alguna manera ajustado, pero también en donde el ingreso por las cuotas nos sirve mucho para eso. Pero por otro lado también, o sea, tenemos gratuidad. Un 60% de los jóvenes que estudian en la universidad tienen algún porcentaje de beca, desde el 25 hasta el 100%. O sea, ningún alumno que no tenga oportunidad o que no tenga dinero para pagar, lo dejamos fuera. Por un lado, tenemos ese apoyo que nos permite generar ese crecimiento, pero que nos permite también dar, como en muchas de las universidades,
formación integral al alumno. Lo que también ahora, dentro del plan de educación superior, que lo presentaba el señor secretario hace unos meses, un mes, en las oficinas de la Secretaría de Educación, que hablaba de la OCDE, en donde hay que hablar de cómo complementar con deporte, con arte, con movilidad, con todo ese tipo de características, que eso se paga precisamente con todo lo que tiene que ver con el ingreso propio de las universidades. Pero también, independientemente del apoyo al joven, a los alumnos, las universidades en los estados somos entidades que damos servicio social, que generamos cultura hacia la ciudadanía, que generamos el resguardo de la bibliografía, de la producción, que generamos en las editoriales propias la materialización de la investigación y el preservar la memoria de los lugares. Entonces yo creo que, ¿y eso de dónde proviene? Eso proviene de ingresos propios que provienen a su vez de los recursos que generamos en las compras. Yo, de lo que hemos estado retomando, de lo que dijo el señor subsecretario, en relación a los postulados, coincido plenamente con todos y coincidiría en que pudiera ser gradualmente esta cuestión de la gratuidad, pero también que esa gradualidad pudiera ser compensada también con ingresos provenientes del subsidio federal o estatal que permitan seguir teniendo esa calidad, pero también que nos permita seguir siendo focos de cultura hacia los estados. La mayoría de las universidades, yo no me atrevería a decir que ninguna no, todas generamos ese desarrollo cultural importantísimo en cada estado, que somos las universidades, inclusive en la Ciudad de México, la UNAM, la UAM, el POLI, generan a su vez en la ciudad y para el país, lo mismo lo hacemos en los estados, y eso proviene de esos recursos. Entonces, coincido con la preocupación de que todo el mundo tenga una posibilidad de estudiar. Yo lo he dicho y ya se lo he presentado al señor secretario de Educación, y próximamente cuando vaya su señor subsecretario le presentaremos las posibilidades de cómo aceptar más y cómo tratar de cubrir que todos los jóvenes puedan tener oportunidad de estudiar y acceder a la educación superior, pero también sí creemos que eso debería ser compensado y no nada más que pudiera ser inmediatamente quitado de la propiedad. Muchas gracias por permitirnos. Agradecemos a los participantes del panel su colaboración para el cumplimiento del horario y pasamos a la segunda pregunta que nos convoca. ¿Qué repercusiones jurídicas y patrimoniales podrían tener las instituciones públicas de educación superior autónomas? Otra vez 5 minutos. Lo vamos a insertar en medio de los demás para que no quede. Gracias. El diputado Juan Carlos Romero, si está en la mano. El régimen jurídico de este país tiene que revisarse de manera integral. Primero, estamos viendo la Constitución. Segundo, permea la necesidad de una ley general de educación superior, porque la ley para la Comisión de Educación Superior, que se hizo en diciembre del 79, nunca se ha revisado. ¿Por qué? Porque no se aplica. En cambio, la ley general de educación se ha revisado más de 200 veces. La autonomía universitaria se concede en la Carta Magna el 10 de junio del 80. En previsión a esto se elabora la ley para la coordinación. La NUYE ya ha hecho un esfuerzo que se detuvo en abril del año pasado y que acompañamos del Senado nosotros, y que siempre es un documento mártir, como cualquier documento académico, perfectible, para la Ley General de Educación Superior. También hay que complementar con la necesidad de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros hemos introducido una iniciativa que diseñamos del Senado con la firma de 86 senadores, pero no logró la aprobación por los tiempos del año pasado. Aprovechar el momento para poner el artículo 3º en recibir los derechos y los beneficios de la ciencia, la tecnología e innovación, y facultar al Congreso para hacer una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que vería esto como un sistema integral. Porque hay que ver la universidad no solamente en su función de docencia, hay que verla evidentemente también en la parte de cultura y la parte de
ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto que hay aspectos que tendrían que cuidarse de manera muy sobresaliente. Primero, el régimen y la identidad de cada institución y su régimen laboral. Segundo, la libertad de asociación de los propios trabajadores. Y por supuesto que necesitamos generar condiciones para que todo se vaya atendiendo. Voy a poner ejemplos dependientes. La Universidad Pedagógica Nacional no tiene una ley orgánica, es un absurdo. Se han hecho propuestas y requiere una ley, está solamente fincada en un decreto presidencial. 40 años esperan. El régimen de educación normal. Nosotros introducimos la semana pasada una iniciativa a nombre de un grupo denominado RED, la necesidad de revisar la educación normal. Yo soy egresado de una primaria federal anexa a una normal y de una secundaria anexa a una normal. Le tengo una admiración reverencial a los maestros de este país. El régimen de educación normal no está suficientemente atendido y tiene dos componentes indispensables. Primero, la autonomía de gestión y segundo, la libertad académica. En todo esto, necesitamos ver el régimen integral. Lo mismo ocurre en el sistema tecnológico. En el sexenio pasado se avanzó hacia un decreto al Tecnológico de México, pero no está por ley, está por decreto. Necesitamos ver todo el sistema de educación tecnológica de manera integral. Y también lo digo con mucho respeto, necesitamos los mismos principios, autonomía de gestión y libertad académica. No están presentes en la normatividad. Necesitamos vasos comunicantes entre el sistema tecnológico y el sistema universitario, entre el sistema de educación normal y el sistema restante, la propia pedagógica nacional. Entonces, más allá de la Constitución, primer elemento, y estamos revisándolo. Segundo, necesitamos una ley que habla de educación superior. Tercero, necesitamos ver los regímenes particulares en el sistema tecnológico, en el sistema de educación normal, en la pedagogía nacional. Yo voy a hacer un comentario atrevido, con el máximo respeto a la gran institución que es el pedagógico, que es el Instituto Politécnico Nacional. Lo digo como mexicano y como universitario con mucho respeto. Creo que debe revisarse el régimen del Politécnico Nacional. Es un organismo desconcentrado, no tiene un régimen de autonomía, tiene una razón histórica de por qué el presidente Cárdenas lo funda. Sin embargo, sus principios de autonomía interna y de libertad académica deben de ser consagrados. Eso que lo define la comunidad politécnica en una deliberación crítica, propositiva y comprometida, es un apunte de una lista esencial que tenemos que revisar. Gracias. Hay que tomar en consideración en las opiniones que estamos dirigiendo aquí que se refieren al texto actual de la iniciativa que ha puesto en consideración el presidente de la República y que en esos términos es en los cuales se estaba corrigiendo, y también, por supuesto, a lo que ya ha sido mencionado, a otras iniciativas que han sido presentadas y que seguramente lo que harán es ampliar el debate. Respecto ya de las siguientes preguntas, sobre las repercusiones específicas de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación. Bueno, la primera implicación muy importante será la de carácter presupuestario. Y aquí quisiera yo referirme a que la NUYES ha presentado desde hace años, prácticamente desde hace 2 o 3 periodos de la Secretaría General Ejecutiva, una propuesta de presupuestos multianuales que permita acompasar el crecimiento de la matrícula con el incremento de las asignaciones presupuestarias. Ese tema ha tenido un impedimento fundamental que en la iniciativa no se supera y hay que resolverlo. ¿Cuál es? Que la misma Constitución solo permite presupuestos multianuales a aquellos proyectos de infraestructura multianual que queden registrados en el marco de la ley
de presupuesto de responsabilidad estatal. Entonces, si vamos a otorgar un derecho como el del cual estamos aquí hablando, necesitamos forzosamente permitir una inversión plurianual planeada que nos permita salir adelante. Entonces, un primer elemento. Segundo, dice la fracción octava del tercero, no hay que obviarlo. ¿Qué dice actualmente la fracción octava del tercero? La digo más o menos de memoria. Que el Congreso del Estado de la Unión tiene la facultad de generar los ordenamientos legales para señalar el equilibrio por el cual deban participar y contribuir las entidades federativas, municipios y la federación a servicio educativo. Entonces, esto no ha ocurrido. Seguimos por una parte con posiciones inerciales de muchos años que nos llevan a que haya estados que solo aportan del 1 al 5% del presupuesto de educación superior y haya otras entidades como la Ciudad de México que tienen prácticamente el 100% de los recursos, las instituciones o principales instituciones que participan en la ámbito de educación superior. Entonces se necesita que se aborde el tema de cómo se va a distribuir presupuestalmente las obligaciones a las entidades federativas, cómo va a participar los municipios y qué va a aportar la federación. Tercero, pongo el caso de Francia, que es el que en mi opinión viene más ad hoc con el derecho que se está hablando, ¿sí? Se tiene que balancear un gran sistema tecnológico con un gran sistema universitario. No todo el mundo puede ejercer su derecho a la educación en uno solo de ellos ni en determinadas carreras. Entonces, balanceando ese sistema, esos dos sistemas, nos permitiría claramente poderle mostrar al joven las oportunidades que tiene de formación en ambos núcleos. Y por otro lado, una cosa que me parece muy significativa y muy importante es que quede establecido con claridad los diferentes niveles. Ustedes saben bien que cuando hablamos de educación superior estamos hablando de técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Ustedes saben también, y de memoria solamente lo voy a señalar, se hace aproximadamente cada año para el examen nacional de residencias médicas, aplican más de 60,000 aspirantes y a final de cuentas ustedes saben que con trabajos hay 3,000 espacios para estudiar especialidad. Entonces, si se pone ese derecho en la Constitución, al día siguiente va a haber 60 o 70,000 médicos que van a decir todos tenemos derecho a hacer especialidad. Bueno, esas cosas son precisamente las que se tienen que valorar y que balancear, cuidando el tema de la calidad, los espacios clínicos, la formación, que ya hay un capital intelectual y docente generado en las CIFUS y en otros organismos e instituciones más, en los cuales nos tenemos que apoyar y que además en todos los países existen. No estamos hablando de un tema privativo, sino simplemente que genere las condiciones adecuadas para cumplir. Termino señalando que como implicación también debe haber un plan nacional de educación superior específico. Y yo aquí hago una propuesta puntual y concreta frente al subsecretario, frente a la NUYES, frente a los principales rectores de universidades. Tenemos que confeccionar un acuerdo nacional para empujar, para poder plasmar la manera en cómo esto puede materializarse. Un acuerdo que nos permita a las instituciones de educación superior plantear cuáles son sus compromisos, cuáles son las metas a las cuales pueden concurrir con las entidades federativas, con la participación de la federación, del poder legislativo, con la finalidad de que el poder legislativo también sea garante del tema presupuestal, como aquí se ha comentado. Muchas gracias. Tengo nada más dos observaciones para dos comentarios. En relación a la repercusión jurídica, ya se estaba hablando también hace un momento en relación a la obligatoriedad. Yo considero que respecto a educación superior,
que más que una obligatoriedad debe considerarse como un derecho, puesto que constituye una potestad del individuo que opera como el resto de los derechos, en los que el titular del derecho es libre de ejercerlo o no. Al ser un derecho, más que una obligación, no es limitante el hecho de que la educación superior pueda llegar a ser una oportunidad para todo aquel que quiere acceder a ella y que exista la capacidad para recibir. Y aquí coincido, y lo digo a lo que comentaba Donatiu, que las posibilidades de empleo finales fijen también demandas a satisfacer en muchos campos, y a lo mejor tendremos que, como se habla últimamente en la educación 4.0, de generar nuevas carreras, nuevos empleos, pero que sí también se garantice no nada más el espacio a estudiar, sino también el espacio donde pueda el egresado poder tener un desarrollo profesional y de vida. En relación también a las repercusiones que tendría la gratuidad en las instituciones, pues ya se ha comentado mucho, pero básicamente de esos ingresos propios existen ampliaciones, existen mantenimientos, existen crecimiento de instalaciones, adecuaciones, reparaciones, que si no hubiera esa compensación por otro lado de esa gratuidad, difícilmente podríamos estar actualizados en cuanto a lo que se requiere de una educación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Roberto Rodríguez Gómez. Con franqueza, como me gustaría que la revolución en el presupuesto que nos comentó el subsecretario Conchero fuera lo que fuera a parar a la Constitución, antes que las nociones de obligatoriedad y gratuidad para la educación superior, porque eso arreglaría muchas cosas. Si en el texto constitucional hubiera disposiciones de crecimiento de presupuestos crecientes para el conjunto de las instituciones públicas de educación superior, tendríamos un escenario distinto al que hoy tenemos. El que hoy tenemos es la mitad de las universidades públicas autónomas en condiciones de déficit financiero. 10 de ellas no llegan a diciembre, ¿no? Tienen que parar por ahí en octubre, mejor de los casos. Ya han habido, ustedes lo saben, ¿no?, conatos en algunos casos y en otros huelgas por el problema de la insuficiencia de los recursos. Y esto en las instituciones que tienen mayor solvencia económica, que son las autónomas. Pero en el Tecnológico Nacional de México, que está perfectamente preparado para desarrollar funciones de investigación, desarrollo tecnológico, desarrollo de patentes, etc., la insuficiencia presupuestal para esas otras funciones lo tiene, digamos, muy limitado para ello. Y también es el caso de universidades tecnológicas y politécnicas cuyo potencial es mucho mayor que el que actualmente tienen por limitación presupuestaria, y qué decir de las normales. Esa es la condición en la que hoy estamos. En el caso de las universidades públicas autónomas, para hablar de impacto presupuestal, todas las ubicadas en la región norte del país, los ingresos extraordinarios por cuotas y servicios representan prácticamente el 20% de su presupuesto ordinario. De manera que la gratuidad tendría un impacto de 20% inmediato, directo. Un recorte de 20% al presupuesto ordinario no es una buena noticia. Para el conjunto nacional, ese promedio gira en torno al 10%. El 10% de del presupuesto ordinario está conformado por ese tipo de ingresos extraordinarios. Desde luego que el impacto para instituciones como la Universidad Nacional, el Politécnico, sería mucho menor que para las universidades públicas de los estados. Pero hay algunas que han superado ya el rango del 25% del presupuesto. Y ese sería el impacto, equivalente a un recorte. Equivalente a un recorte. De manera que si una medida normativa de gratuidad
aunque sea gradualizada en el tiempo, no va acompañada justamente de un resarcimiento de los fondos que se pierden por eso, de al menos la misma proporción, frenaría las condiciones y posibilidades de operación, ni siquiera las de desarrollo cuantitativo o cualitativo de las instituciones. Yo creo que ese es el escenario joven. Damos la palabra al maestro Adolfo Contigo Rivera. Muchas gracias. Solamente abundando un poco en lo que han referido mis compañeros, insistir que desde el punto de vista patrimonial, de manera muy breve, se debe de considerar en el corto plazo la imposibilidad de espacios, como ya he dicho, por falta de infraestructura, el número de profesores, el personal administrativo. Y pongo un ejemplo universal que casi tengo la certeza de que todas las universidades públicas autónomas inciden. No hemos tenido la posibilidad de resarcir el déficit que no deuda, el déficit de plazas por horas. Desde 1996 nos siguen asignando el mismo presupuesto y no es proporcional al crecimiento que han tenido históricamente las universidades por la demanda de oferta. Entonces creo que eso ilustra, es uno de los muchos ejemplos, pero ilustra perfectamente bien este aspecto fundamental en el crecimiento de las universidades autónomas y públicas. Desde el punto de vista jurídico, yo quiero compartirles a ustedes que sí, la obligatoriedad constitucional de la educación superior me parece que es posible y digna para un país que tiene grandes retos de justicia como es el nuestro. Totalmente de acuerdo. En mi opinión, pues, el tema de la cobertura y el acceso no se resuelven, desde mi modesta opinión, a partir de la obligatoriedad de la educación superior. Como ustedes saben, el artículo en comento, el artículo 3º en la fracción 7ª, tiene estos principios consagrados que avalan desde la convencionalidad, lo que ya se ha reiterado: obligatoriedad, cobertura, gratuidad, calidad y autonomía que manejan las universidades. Pero hay que hacer una precisión. Todos estos principios son concurrentes, son complementarios y son consistentes. Pero, por ejemplo, la obligatoriedad, desde mi modesta opinión, no resuelve la gratuidad. La cobertura no resuelve la calidad no resuelve el acceso general a la educación. Y efectivamente, como bien se ha dicho, hay que dar certeza jurídica, y esa certeza jurídica corresponde precisamente a uno de los tres elementos que conforman al Estado, y que es precisamente el Poder Judicial. Ahí está la Suprema Corte de Justicia, quien ya ha dado una visión muy clara en dos tesis de lo que debe ser la gratuidad y de lo que debe ser la obligatoriedad. Entiendo también que la autonomía se debe ejercer con libertad, por supuesto que lo entiendo, pero lo hemos dicho hasta ahorita y quiero reiterarlo: la autonomía implica libertad, pero también implica responsabilidad. Hay que ser comprometidos con los recursos públicos que se nos asignan para darles transparencia y legitimidad a las acciones que como directivos o como representantes de una institución hacemos. Así pues, decía yo, la Suprema Corte de Justicia definió mediante dos jurisprudencias estos dos puntos de obligatoriedad y gratuidad. Y hasta ahorita, aprovechando que está aquí en el panel el señor rector de la Universidad de San Luis Potosí, nos han tocado dos aspectos, mejor dicho, dos ejemplos puntuales de un pequeño problema que se suscitó cuando alguien, ya haciendo uso de esta disposición, se amparó y generó un conflicto a la Universidad de San Luis Potosí y a la Universidad Autónoma. Ese es solamente un esbozo de lo que pudiera pasar si no se acotan perfectamente bien las responsabilidades jurídicas y los compromisos jurídicos que nosotros tenemos. Luego, entonces, yo concluiría en este tema, pues, yo entiendo a la autonomía en esa fracción, antes de que haya sido esta propuesta, como la autonomía constitucional, como un blindaje temporal para impedir que la política dicte ciencia, que los gobiernos hagan academia y que el libre pensamiento sea alentado por un modelo de pensamiento único que pudiera estar condicionado a la temporalidad de los gobiernos. Es parte.
vamos a dar la palabra al doctor Imanol Ordóñez Sacristán. Bueno, Roberto y yo trabajamos juntos, compartimos y escribimos muchas cosas juntos, y creo que esta ha sido una de las ocasiones en las que encuentro más diferencias con él en una discusión pública, lo cual me parece muy sabio. Y entonces quiero preguntar, la propuesta que se está haciendo, dadas la situación precaria financiera de la educación superior en México hoy, es que hasta que esta no se repare, no se plantee la gratuidad. Se está planteando que hasta que las universidades y tecnológicos y otras instituciones públicas de educación superior no tengan una situación financiera boyante, no se pueda plantear el incremento del ingreso de estudiantes a las universidades, a todas estas instituciones, y el incremento de la cobertura, que eso no debe quedar en la Constitución. Ahí discrepamos. Por una razón muy simple, porque nosotros acabamos de vivir un proceso en donde Hacienda recortó el presupuesto de las universidades y fue una promesa presidencial hecha aquí en Las Núñez la que salvó el presupuesto. Y yo no quiero que nuestras instituciones estén sujetas a las promesas individuales de uno u otro presidente de la República. Yo quiero que las negociaciones con Hacienda estén determinadas a partir de lo que dice la Constitución y la Ley General de Educación. Y aquí dice, lo dije así en la Cámara, señor Ursúa, que usted tiene que dar dinero para que este año en las universidades públicas crezca la matrícula 4%. Lo tiene que dar, eso es lo que aprobó la Constitución, eso es certeza jurídica. Porque la certeza jurídica no la dan solo las interpretaciones de la Corte. Es más, las interpretaciones de la Corte ocurren cuando no hay certeza jurídica. Y así en Michoacán la Corte definió en un sentido que la universidad tenía que ser gratuita porque la ley del Estado así lo definía, y en Nuevo León eso es un sentido diferente. Hagamos un artículo constitucional que deje perfectamente claro lo que implica la autonomía. Y eso no es una agresión a la autonomía. La autonomía universitaria hoy es totalmente compatible con el artículo 123 y los derechos laborales de los trabajadores. Y la autonomía universitaria está subordinada a la Constitución. Y si la Constitución dice gratuidad, y lo dice en términos razonables con una construcción gradual con transitorios bien establecidos, obliga al Estado mexicano a dar recursos a la educación superior, y eso es lo que queremos lograr. Un segundo tema que ha planteado ya 2 veces, Tonati, es que tenemos muchos estudiantes de medicina. En el Congreso lo dijo el DEFIMES de una manera además muy ofensiva. ¿Y qué hacemos, Tonati, cuando quieren estudiar medicina los chicos? No, mira, ¿sabes qué? Vamos a planear porque son demasiados. ¿No deben entrar? ¿Quiénes no deben entrar? Las universidades pueden preservar sus procedimientos de selección. Y si abrimos más lugares en las universidades, estaremos con esos procedimientos de selección y otros que mejoren las universidades, porque todos sabemos que en todas nuestras universidades nuestros procesos de selección son imperfectos. Podremos incorporar a muchísimos jóvenes hombres y mujeres con enormes capacidades que pueden entrar a cualquier profesión, según entiendo yo, en este país ahorita, porque no hay planeación estratégica que diga no, solo necesitamos estos médicos. Es más, los médicos nos han venido con el cuento de los campos clínicos y uno se preguntaría ¿por qué no aumentan los campos clínicos? Y con eso la profesión médica controla el números clausus. Eso lo sabemos, eso lo han hecho las profesiones a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿qué podemos pactar? Propones un acuerdo nacional. Hemos hablado del acuerdo nacional con el subsecretario durante meses. Por ejemplo, que se incorporen a los procesos de selección políticas de acción afirmativa
voluntariamente, que se estudien colectivamente entre las universidades para atender otras poblaciones. Esto, sobre la base del incremento de números, nos lleva hacia adelante. Termino. Obligatoriedad no es sinónimo de derecho. Si se consagra un derecho, yo tengo el derecho y no hay nadie obligado a garantizármelo. Pero si la Constitución dice que el Estado está obligado a darme la oportunidad de entrar a la educación superior pública, hay alguien al que se le puede llamar a cuentas por su responsabilidad para que yo pueda ejercer ese derecho. Por eso es importante la obligatoriedad. Gracias. Vamos con el doctor Francisco Javier Aguilar González. Muchas gracias. Sobre las repercusiones jurídicas ya se ha ahondado. Yo quiero coincidir con lo último que ha comentado el doctor Boyaga, de que se construya un texto constitucional que dé las certezas jurídicas a todas las partes en el sector, respetando, como dije al principio, pues los fundamentos que dan origen a estos planteamientos de reforma. Si no se cuida el texto constitucional, pues lo van a estar interpretando los tribunales, y ya tenemos algunas muestras de cómo se interpreta cuando se reclama un derecho declarado por la propia Constitución como un derecho humano universal. Y voy a hablar un poquito en esto, y quiero ser muy enfático, porque el texto actual no deja clara la gradualidad. Coincido que un país debe plantearse pues la cobertura universal de la educación superior, como lo hizo con la educación básica. Pero ¿cuánto tardamos para la educación básica, doctor? ¿50 años? Bueno, no sé cuánto tarde la educación superior, pero en los términos en que está ahí, lo voy a leer, dice: la educación es un derecho de toda persona para alcanzar su bienestar. El Estado garantizará su impartición, la cual debe cumplir con los principios de ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia. No hace distinción alguna. Una interpretación amplia es toda la educación. Toda la educación en el país tendría que ser gratuita, laica, obligatoria y con las demás características. ¿Sí? Establece también que el Estado mexicano, la Federación de Entidades Federativas y Municipios, impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforme a la educación básica. Esta, la media superior y la superior, serán obligatorias de conformidad con la fracción cuarta de este artículo. Aquí parece dejar una puerta abierta en la fracción cuarta, o sea que no es tan absoluto como primeramente se dice. Pero la fracción cuarta comienza obligado a declarar la educación universal y obligatoria. Dice: la educación universal y obligatoria implica el derecho de toda persona a acceder a la educación y la responsabilidad de los padres o tutores de que sus hijos concurran a la escuela. Como ya se ve, declaró obligatoria en la superior, también esto implicaría para los padres. Y luego dice: el Estado promoverá la inclusión de los jóvenes en la educación superior y establecerá las políticas enfocadas a evitar la deserción y fomentar su permanencia. Aquí habla de promover, pero obviamente dijo garantizar. Y ya fue declarado derecho humano universal. E insisto, según mis asesores constitucionalistas, es exigible en un juicio de amparo. Y las posibilidades de que lo ganen son casi todas. Y luego hay un transitorio que habla explícitamente de la gradualidad. El problema dice que la gradualidad se especificará en una legislación secundaria, pero una legislación secundaria no puede ir en contra de la Constitución ni de lo que ya se declaró derecho humano universal. Hay que especificar esa gradualidad. Está claro que hay inquietud sobre la autonomía, como ya se dijo, porque la autonomía es derecho a decidir en libertad, y hay varias implicaciones del texto actual que harían imposible en la realidad la autonomía. A puros juicios de amparo, si ustedes quieren, haría imposible la autonomía.
con toda infracción séptima, íntegra o reforzada. Simplemente hacer un llamado a la construcción de un texto constitucional. Insisto, hay coincidencia en los principios, nadie creo podría dejar de coincidir, pero debemos de tener cuidado de que, lo repito, el Estado mexicano no se imponga a sí mismo una camisa de fuerza absoluta e inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la tercera pregunta que mueve este panel, para la cual los participantes solo tendrán 2 minutos para responder. Iniciamos con el doctor Roberto Rodríguez Gómez. La pregunta es: ¿qué efectos sociales, políticos y económicos se podrían generar con esta iniciativa? Muchas gracias. El mensaje de la autonomía fue un nosotros decidimos. Nosotros decidimos. El Estado confió en las universidades para que ellas decidieran sus formas de régimen académico, sus formas de gobierno, sus formas de régimen administrativo. Hay diferentes maneras de procesar una decisión. Una de ellas es la imposición a través de una directiva del Ejecutivo unipersonal, y que se procesa a través de mayorías legislativas hasta plasmarse en normas. Es una manera de definir y de decidir. En las universidades buscamos, o se trata de decidir de otra manera, que pasa por el razonamiento colegiado de los órganos superiores de la institución o de las instituciones, los consejos universitarios, en interacción con las autoridades unipersonales. Lo que yo digo es: las universidades, en uso de su autonomía, deben y están obligadas a ello, a definir cuáles son sus condiciones, posibilidades, ritmos, tiempos, periodos, etc., para hacer realidad propósitos tan loables como la gratuidad o la ampliación de las oportunidades en el marco de la obligatoriedad. Eso es lo que digo. Y que han mostrado que pueden procesar decisiones de esa manera. Y digo que la imposición del Ejecutivo Federal unipersonal de una medida como las que se están proponiendo en la reforma del artículo 3, arriesga esa condición para poder decidir en libertad, que desde mi punto de vista es esencial y consustancial al régimen autonómico. Muchas gracias. Gracias. Concedemos la palabra a nuestro Muchas gracias. En el orden del tiempo solamente referiré el problema social que implica en que nuestros egresados, los egresados de educación superior, no todos son contratados precisamente para trabajar en cuestiones relacionadas a su empleo o su formación, y muchos son subempleados, y eso también es una realidad que abofetea la cara de todos nosotros y que tendríamos que considerar. Esta reforma, si no se adecua y si no se maneja de una manera precisa, podría traer como consecuencia un superávit de egresados en un mercado que difícilmente podría ofrecer desempleo. Hay que buscar un desequilibrio en las relaciones laborales y solamente reiterar o referir. Es deseable también escuchar a los sindicatos de cada, si bien es cierto, de cada una de las organizaciones de las universidades, que también constitucionalmente están protegidos y tienen ese derecho para externar sus opiniones. Sin duda, la consecuencia económica se traduce en la necesidad de aumentar los presupuestos, y dejaría otra cuestión sobre la mesa. Para el caso del Estado de Hidalgo, un mayor número de egresados tendrían que emigrar a desarrollarse laboralmente. ¿A dónde tendrían que ir? Pues a los estados que sí se han ocupado o preocupado y han invertido para industrializarse o para ofrecer fuentes de empleo. Y no todos los estados están en esas condiciones. Por eso sí coincido con mis compañeros total y absolutamente
que cada particularidad, cada universidad, cada estado tiene sus particularidades. Yo le haría 3 preguntas. ¿Cuántos países han logrado el progreso al hacer obligatorio la educación superior? ¿Cuáles serían los costos económicos de ofrecer a todos los demandantes de este nivel educativo un espacio para estudiar? Y si esta formación le garantiza un empleo y un ingreso digno, a partir de esas preguntas creo que podríamos encontrar una mejor alternativa de solución al problema que estamos planteando. Esto es todo. Gracias. Vamos a pasar al diputado Juan Carlos Romero Piz. El país requiere resultados y necesita una revisión autocrítica. En 1917 se pone la cobertura para la primaria. 76 años después, en 1993, la secundaria. 19 años después, 2002, el preescolar. 11 años después, 2013, educación media superior. Y ahora 6 años después estamos viendo educación superior. Frente a este gran reto, no tenemos derecho a fallar. ¿Qué consecuencias tiene? Son inimaginables. Anticipo 4. 1. La revisión de los modelos educativos, tanto para el alumno como para el profesor, las identidades de las casas de estudio. Segundo, el tema del financiamiento tanto público como privado. Tercero, el trabajar en un sistema de educación superior que hoy no existe. Tenemos microesfuerzos, macrodesintegrados. Y para poder atender todo esto, requerimos elementos de política pública, de legislación, de financiamiento y de rediseño institucional. Y hay otra parte que hoy no se platicó, una cuarta, y que tiene que ver con la repercusión sobre las instituciones particulares. En la parte de legislación, en mi expresión anterior, omití mencionar, las particulares tienen una gran necesidad de libertad académica. Los procesos de reconocimiento de la validez oficial de estudios no están diseñados para la diversidad y la libertad académica. Y necesitamos tratarnos como personas morales maduras. Entonces la repercusión es muy grande y celebro la ocasión. Yo me considero hijo de las Núñez, he estado aquí en muchas ocasiones y de aquí han surgido grandes propuestas para este país que es nuestro y que es de todos, que con polvo, sudor y lágrimas tenemos que cuidar. Seré muy breve, solamente para coincidir con ese llamado de un acuerdo nacional. Construyámoslo entre todos, que será viable y que entre todos podamos ir construyendo esos principios que inspiran estas reformas constitucionales, haciendo las reflexiones rigurosas que corresponden a un texto constitucional. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra al diputado Osvaldo Natiu Bravo Palma. Gracias. Bueno, yo quisiera en este cierre señalar que es mi convicción y la comparto con el Núñez, de que en materia de educación no solamente hay que garantizar el derecho del acceso. Hoy en día los derechos de nueva generación nos hablan de que hay que garantizar la calidad. ¿De qué sirve que un niño tenga el derecho de acceder a la primaria si sale sin saber leer? ¿De qué sirve que tenga el derecho de acceder a una secundaria si sale sin saber hacer las operaciones mínimas de pensamiento lógico matemático? Entonces, aquí hay que poner de relevancia que no solamente hay que otorgar el derecho de acceso, sino de generación de las condiciones que permitan la calidad, y no solamente desde la básica, sino particularmente en la profesional. La educación superior, para que verdaderamente aporte al progreso, al desarrollo del país, también tiene que ser una educación superior de calidad. Y en eso creo que debemos de concentrar. Efectos sociales,
Totalmente de acuerdo, y es uno de los puntos de las matrices que nos unen en este trabajo, el tema de la inclusión social. Respecto a la pregunta o del comentario específico que hizo mi amigo Emanuel, yo puse de ejemplo medicina porque es el que todos los rectores usamos para la máxima solicitud de aspiración, pero en realidad, si se acuerdan ustedes, yo dije que 44% de los jóvenes hoy en día están estudiando entre 12 y 14 licenciaturas, para poner en gráfica lo que es la sobreconcentración de determinado tipo de licenciaturas, y que si eso continúa así, va a ser el perjuicio para los jóvenes y para el propio desarrollo del país. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, hay que conciliar derechos constitucionales, la obligatoriedad del Estado, con también la ampliación de oportunidades, y por eso finalmente mencioné el caso francés. En Francia, muy claramente hay una gran posibilidad en el sistema tecnológico y en el sistema universitario. Pero solamente para terminar esta parte, concluiría señalando que no hay ningún país en el cual simplemente porque el joven o porque hay tal demanda se va a abrir. El problema de los espacios clínicos tiene que ver con la estructura hospitalaria y con la estructura del sistema de salud en el país, y bueno, se plantea simplemente la coordinación. Concluyo señalando lo siguiente. Actualmente en México no llegamos al 1% del gasto entre educación superior y ciencia y tecnología. Se había planteado, por supuesto, que llegamos al 1% de ciencia y tecnología, como dice la ley, o al 1%, como algo lo dice en materia de educación superior. No estamos ahí. Y hay que decir con toda franqueza, para que estas metas se cumplan, no podemos hablar de un mínimo compromiso del Estado si no estamos hablando de una inversión superior al 1.5% del PIB, y que en su momento, aquí se habla de que en 5 años podamos llegar a otorgar este derecho a todos los jóvenes, pues entonces tenemos que prepararnos para llegar arriba del 2% del PIB, justamente como una inversión. Chequen cualquier caso del país y el que más se ajusta a este principio que están planteando, les vuelvo a repetir, es Francia, y vean lo que dedica específicamente a la educación superior. Es un gusto haber estado, como siempre, con ustedes, Jaime, estimadas y estimados rectores, secretario, muchas gracias. Indudablemente, al hablar de gratuidad, socialmente es algo importantísimo que todo el mundo pueda tener acceso a una educación superior. Yo diría también que ante eso debería de haber una certificación de que esa gratuidad, de que ese alumno que la tenga resultados, para que no se pierda la calidad que tenemos en este momento que tienen los egresados. Por otro lado también, que esa gratuidad que de alguna manera repercutiría en los ingresos de las universidades públicas pudiera ser gradualmente compensada para que toda la función social que tiene la universidad, no nada más de la educación, sino que ya he comentado de servicio social, de salud, de cultura, editorial, no se pierda, porque eso llega también a la población. Y que también, coincido con el señor presidente, todos los jóvenes merecen tener una oportunidad de estudiar, y creo que con el diálogo, con la oportunidad que como el día de hoy estamos platicando, podamos acceder a ver cómo esa educación puede llegar de diferentes maneras, no nada más una carrera profesional, sino técnico superior, certificación de profesiones, de conocimientos, otro tipo de educación, para que todos los jóvenes puedan acceder a la educación, y que también los demás sistemas de educación, las privadas, los tecnológicos, las universidades politécnicas y tecnológicas, se sumen a este esfuerzo que con el diálogo podemos ayudar a resolver este reto, que no me atrevería a que nadie negamos que todo merece la oportunidad de estudiar y ser mejores y tener desarrollo en el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Bien, vamos a dar la palabra al doctor Imanol Ordóñez Sacristán. Vivimos un momento muy complejo y muy interesante de este país. Hay un resultado de la sociedad mexicana contundente a favor del cambio. Esto
a mi manera de ver, no es el capital de una persona, es una voluntad de la sociedad mexicana de transformar las cosas de manera profunda. En algunos espacios ha provocado reacciones amarillistas y simplistas. Unas de ellas nos dicen, en el Parlamento ahora hacen mayorías siguiendo la voluntad del presidente. En el Parlamento siempre se hacen mayorías. Y en esas discusiones que hay ahorita del artículo 3º, hay una discusión amplia porque además se requiere una mayoría calificada. Entonces, no introduzcamos un elemento de temor externo, también endiosando ahora nuestras estructuras universitarias como si fueran los ámbitos de la democracia, la actividad colegiada y la razón. Esos consejos universitarios maravillosos que nosotros tenemos tampoco son así, tampoco es cierto, ¿no? Así como dijo Juan Carlos que él era hijo de la Núñez, yo soy hijo de la universidad como estudioso, como académico y como activista universitario hasta hoy. Y he peleado contra el Parlamento Nacional y contra el Congreso Universitario y contra varios rectores que toman permanentemente decisiones autoritarias en uno u otro sentido. Pero hoy veo reflejado una lucha histórica por la universidad y la educación superior pública gratuita, que nos ha tocado llevar a muchos estudiantes y profesores a lo largo de años, y veo reflejada una aspiración de universalidad que antes no nos estábamos planteando. Yo no sé si los diputados van a votar al son que les toque Andrés Manuel López Obrador o no. Preguntémoselos, aquí hay dos. Yo los veo dispuestos a debatir el contenido de un artículo constitucional y no los he escuchado oponerse ni a la gratuidad ni a la obligatoriedad. He oído una coincidencia. La educación superior pública requiere de muchos más recursos y por eso propongo que nosotros finquemos en la ley máxima de la nación los argumentos y las palancas, las herramientas para que cada negociación que tenemos que hacer tenga el máximo respaldo jurídico, normativo y político del país para conseguir lo que necesita la educación superior en México. Eso es lo que necesitamos. Y concuerdo también con el diputado Romero Hicks. Se nos han olvidado las particulares. Sienten que tienen poca libertad con el reboy, pero si el reboy es un cuento, si los reboys se dan casi como billetes de loterías particulares. En esa Constitución o en la Ley General de Educación debería de haber un artículo que diga que el Estado supervisará y regulará a las instituciones privadas de educación superior, no solo en el terreno de la academia, sino también en el financiero, para aplicar cuando sea necesario las medidas fiscales que sean justas en el caso de muchas instituciones que se presentan como instituciones sin fines de lucro y son en realidad instituciones de educación superior lucrativas. Hay elementos para un acuerdo. Nada pasa, y lo estamos debatiendo aquí, lo debatimos en el Congreso y se está debatiendo a nivel nacional por una voluntad individual. Y no contrapongamos a esos principios nacionales la idea de que nos están aplastando. Hagamos un uso progresista de la autonomía. Adelantémonos como instituciones autónomas con nuestra capacidad para tomar decisiones, para avanzar en una agenda de inclusión social, de universalidad y de gratuidad. En la UNAM, lo que se capta por cuotas, que por cierto, no es el total de los ingresos extraordinarios, son dos cosas diferentes, Roberto, ¿sí?
La UNAM podría declarar la gratuidad en este momento, y si no lo ha hecho ha sido por solidaridad con otras universidades públicas del país que están en situaciones muy complejas porque representa un porcentaje más alto. Todos sabemos que lo que se capta hoy por cuotas en la universidad es extremadamente reducido. Tomemos la autonomía y tomemos la iniciativa y vayamos adelante informando, alimentando el debate político en el Congreso, y así no tendremos el pretexto de que un señor que ya no está en Los Pinos, que no sé ni dónde está, nos vino a imponer cosas. Somos universitarios, usemos la autonomía para lo que verdaderamente vale, para ir hacia adelante y construir el país que queremos. Gracias.